Cristian Nodal y Ángela Aguilar habían compartido el escenario en múltiples ocasiones, convirtiéndose en dos de las personalidades más representativas de la música regional mexicana. Ambos, jóvenes y talentosos, ofrecían actuaciones repletas de emoción y técnica, con estilos que, aunque contrastantes, se complementaban a la perfección. Esta combinación generaba una sinergia que electrizaba a las audiencias cada vez que unían sus voces, creando momentos mágicos que dejaban una profunda impresión en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, en aquella noche particular, bajo las luces resplandecientes y el ensordecedor clamor del público, la química que siempre los había unido estaba a punto de desmoronarse de manera inesperada. El concierto comenzó como cualquier otro. Nodal, con su distintivo atuendo de chaqueta de cuero y botas vaqueras, se movía por el escenario con la confianza y soltura que lo caracterizaban. Ángela, vestida con un traje tradicional de colores vivos, capturaba todas las miradas, su presencia irradiaba carisma y el público, absorto, seguía cada uno de sus movimientos, aguardando ansiosamente uno de los momentos más anticipados de la velada, el dueto entre estas dos estrellas. Al llegar el inicio de la canción más esperada, los primeros acordes resonaron en el auditorio. Las voces de Nodal y Ángela se entrelazaron de una manera tan natural que solo los años de práctica en diversos escenarios podían lograr. La audiencia estaba completamente inmersa en el espectáculo, disfrutando de cada nota, hasta que un pequeño error interrumpió la perfección del momento. Ángela cometió un leve desliz en una estrofa crucial. Fue un error tan sutil que para muchos pasó desapercibido, pero no para Cristian. La expresión de Nodal cambió de inmediato, y una sombra de descontento cruzó su rostro, apenas visible para quienes prestaban atención. Su voz, que hasta ese momento había fluido con facilidad, de repente se tornó tensa, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Aunque la mayoría del público no se percató del error, la energía en el escenario comenzó a tornarse densa, era evidente que algo no estaba bien. Al finalizar la canción, los aplausos y vítores llenaron el lugar, pero la atmósfera entre los dos artistas era tensa. Mientras la audiencia continuaba celebrando, lo que debería haber sido una pausa habitual para dirigirse al público tomó un giro inesperado. Cristian, en lugar de seguir el guión previsto, tomó el micrófono con una expresión de malestar, y con frialdad, pronunció unas palabras que helaron el ambiente: "No puede ser que sigas cometiendo los mismos errores". Sus palabras resonaron en los altavoces, sorprendiendo a la multitud, que quedó en un silencio absoluto. Ángela, atónita, lo miró sin poder creer lo que estaba escuchando. Lo que debía haber sido una crítica privada se había convertido en una humillación pública que la dejó visiblemente afectada. La incredulidad en sus ojos reflejaba el impacto emocional que aquellas palabras habían tenido. Durante unos instantes, el público no supo cómo reaccionar, algunos pensaron que podría tratarse de una broma, parte del espectáculo, pero la palpable tensión entre ambos desmentía esa suposición. Cristian continuó: "Esto no es lo que habíamos practicado. Ángela, ya te lo he dicho 1000 veces, hay que estar concentrados". Su tono era duro, casi hiriente. Las risas y vítores iniciales se desvanecieron, dejando un incómodo silencio en su lugar. Ángela, visiblemente afectada, respiró hondo y respondió con calma: "Cristian, fue solo un error, todos cometemos errores, ¿o no?". Algunos en la audiencia aplaudieron en señal de apoyo a Ángela, pero Nodal no retrocedió: "No cuando estamos en el escenario", replicó, con una frialdad que congelaba el ambiente. La tensión alcanzó su punto máximo, los músicos intercambiaron miradas nerviosas y el público, que momentos antes vibraba de emoción, ahora observaba en silencio, incapaz de procesar lo que ocurría. Ángela, mostrando una admirable madurez, intentó calmar la situación con una sonrisa forzada y se dirigió al público: "Gracias a todos por su apoyo, esta noche es para ustedes". Sin embargo, mientras intentaba devolver la atención al espectáculo, Cristian seguía murmurando, captado aún por el micrófono: "Es que siempre lo mismo". El público comenzó a susurrar, algunos ya grababan con sus teléfonos mientras otros observaban en estado de shock. Ángela, agotada emocionalmente, intentaba mantener la compostura, pero el daño ya estaba hecho. Había entregado todo en esa actuación y Nodal había decidido reprenderla frente a miles de personas. La vergüenza y la frustración se acumulaban en su pecho y, con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no podía más. Inclinó ligeramente la cabeza hacia el micrófono y con voz temblorosa, dijo: "Perdón, pero necesito un momento". Dicho esto, se giró y salió rápidamente del escenario,
el telón cayendo tras ella, dejando al público en un estado de desconcierto. Algunos comenzaron a abuchear, no a Ángela, sino a Nodal, quien permanecía solo en el centro del escenario, enfrentándose a una audiencia que ahora le era hostil. Dándose cuenta de la gravedad de sus palabras, Christian intentó recomponer la situación. Bueno, sigamos con el show, pero era evidente que el daño ya estaba hecho. Los abucheos no cesaban y la atmósfera en el recinto había cambiado de forma irreversible. Lo que había comenzado como una noche prometedora de música y camaradería entre dos talentos había culminado en un tenso enfrentamiento que nadie olvidaría. Nodal, acostumbrado a dominar el escenario, ahora se encontraba solo ante una multitud que lo cuestionaba, mientras trataba de continuar con el espectáculo. La ausencia de Ángela era un vacío imposible de llenar. Detrás de las cortinas, lejos de las luces brillantes, Ángela caminaba apresuradamente hacia su camerino. Cada paso la acercaba a un refugio donde esperaba encontrar consuelo. Al llegar, cerró la puerta con fuerza, como si intentara bloquear la presión y las expectativas que la rodeaban. Apoyada contra la puerta, respiró profundamente, luchando por contener las lágrimas que sentía a punto de desbordarse. Todo lo que había trabajado tan arduamente parecía haber colapsado en cuestión de minutos. Finalmente, el sonido de pasos apresurados interrumpió su frágil calma. Christian irrumpió en el camerino, su rostro endurecido por la ira. ¿Qué crees que estás haciendo?, lanzó, cerrando la puerta de un golpe, pero Ángela, con una frialdad inesperada, replicó, no pienso hablar contigo ahora. El enfrentamiento continuó, pero para ambos, la herida ya estaba hecha. Ángela asintió lentamente, aunque no encontró las palabras de inmediato, sabía en lo profundo de su ser que las disculpas de Christian eran sinceras, pero también reconocía que no serían suficientes para cerrar la brecha que ahora se abría entre ellos. Un suspiro cargado de determinación finalmente escapó de sus labios cuando dijo, con voz suave pero firme, necesito tiempo. Su tono, aunque delicado, no dejaba lugar a dudas, ella estaba decidida a tomar distancia para procesar lo que había ocurrido. Christian, con los hombros caídos y los ojos entrecerrados por la comprensión de la magnitud del daño causado, asintió sin decir nada más. Ambos sabían que ese momento marcaba un antes y un después en su relación, no solo como colegas, sino también como amigos. Algo se había fracturado esa noche, algo profundo. Y aunque las palabras de disculpa de Christian podían suavizar el impacto, la grieta ya estaba ahí, visible para ambos, y solo el tiempo diría si esa herida sanaría o se abriría aún más, hasta volverse irreparable. Cuando finalmente Christian salió del camerino, dejando a Ángela sola con sus pensamientos, ella soltó un largo y pesado suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. El eco de su conversación aún resonaba en las paredes de aquel pequeño espacio, donde el silencio se volvió denso y pesado. A pesar de que el mundo exterior seguía su curso, con los gritos y vítores del público aún reverberando débilmente desde el auditorio, para Ángela, dentro de esas cuatro paredes, todo había cambiado. La atmósfera en el camerino se sentía sofocante, como si el aire estuviera cargado de una tensión no resuelta. Cada pequeño sonido, desde el zumbido de las luces fluorescentes hasta el crujido sutil del sofá de cuero bajo su mano, parecía amplificado, intensificando la incomodidad que había quedado tras la confrontación. Frente al espejo, Ángela observaba su reflejo. Su maquillaje seguía casi perfecto, pero en sus ojos se asomaban los rastros de las lágrimas que había luchado por contener. Su vestido, que al principio de la noche había lucido con tanto orgullo y confianza, ahora se sentía como una carga pesada sobre sus hombros, como si cada pliegue del tejido recordara el peso de las expectativas incumplidas. Sus manos, que normalmente sostenían el micrófono con firmeza, ahora se cerraban suavemente a los lados, reflejando la tensión acumulada. El contraste entre su apariencia externa y el tumulto interno era casi doloroso de observar. Christian, por su parte, aún parecía sumido en sus propios pensamientos cuando salió del camerino, pero incluso él no podía negar que algo se había roto. La camisa blanca que llevaba bajo su chaqueta de cuero estaba ligeramente arrugada, y las marcas de sudor y estrés aún eran visibles tras el concierto. Su cadena de plata, que siempre colgaba de su cuello como símbolo de su identidad y estilo, ahora parecía pesar más de lo normal. Su mirada, que generalmente exudaba confianza y determinación, vagaba por el camerino buscando respuestas que no lograba encontrar. El eco de sus propias palabras aún resonaba en su cabeza, y aunque intentaba justificarse internamente, sabía que había ido demasiado lejos. El silencio se instaló en el camerino,
prolongándose de manera incómoda. Cada segundo que pasaba sin que ninguno hablara hacía que la tensión creciera más y más, como si estuvieran atrapados en un bucle de emociones no resueltas. Aunque físicamente estaban a solo unos pasos de distancia, emocionalmente parecía que se hallaban a kilómetros de separación. La barrera que se había levantado entre ellos, invisible pero inquebrantable, parecía imposible de superar en ese momento. Ángela, incapaz de soportar la quietud sofocante, rompió el silencio. No lo hizo con palabras, sino con un gesto simple pero cargado de significado. Dio un paso hacia el espejo, apoyando sus manos en la mesa frente a ella e inclinando levemente la cabeza, como si el peso de la situación la estuviera aplastando. El reflejo que veía en el espejo era uno que apenas reconocía. Su rostro, aunque maquillado y preparado para el escenario, mostraba una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Había algo en sus ojos, un brillo apagado que revelaba el impacto emocional de lo que acababa de suceder. Ya no era solo el cansancio físico del concierto, sino un agotamiento emocional, una lucha interna que intentaba mantener bajo control. Christian, observándola desde la puerta, notó ese cambio. La Ángela segura y carismática que siempre había admirado se veía ahora frágil, rota de una manera que no había anticipado. Su corazón, normalmente endurecido por las exigencias de la fama y la presión del mundo musical, se sintió extrañamente vulnerable. Sabía que sus palabras habían sido más que un simple comentario crítico, habían golpeado en lo más profundo de Ángela, en su esencia como artista, y eso era algo que no podía deshacer. Sin embargo, no sabía cómo acercarse a ella, cómo ofrecerle una disculpa que realmente sanara el daño que había causado. Finalmente, Ángela rompió el silencio de nuevo, esta vez con palabras. No sé cómo llegamos a esto, dijo en voz baja, su tono cargado de tristeza. Siempre pensé que éramos un equipo, que nos apoyábamos en los buenos y malos momentos. Pero últimamente, parece que solo estoy a la espera de tu próxima crítica, de tu próxima corrección, y me duele, Christian, porque te admiro, porque quiero aprender de ti, pero no así. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de emociones reprimidas, cada sílaba, cargada del peso de lo que había estado soportando. Christian tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor que veía en los ojos de Ángela, pero no encontraba las palabras adecuadas. Ángela comenzó a hablar, su voz vacilante, yo nunca quise que te sintieras así. Sabes que te respeto y admiro tu talento, pero a veces me dejo llevar. Me exijo tanto a mí misma que olvido que no todos tienen que seguir ese ritmo. Sus palabras, aunque sinceras, se sentían insuficientes, como si no pudieran borrar el daño hecho. Ángela lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, buscando en ellas una verdad más profunda. Finalmente, asintió, pero su expresión seguía distante, como si aún estuviera procesando todo lo que había pasado. Lo sé, respondió suavemente. Pero eso no cambia lo que siento ahora. Necesito tiempo, Christian. Tiempo para entender si puedo seguir así, si puedo continuar trabajando contigo sabiendo que esto podría volver a suceder. El silencio que siguió fue casi insoportable, pero ambos sabían que era necesario. Era un silencio cargado de emociones, de palabras no dichas y de heridas que necesitarían mucho más que simples disculpas para sanar. Cuando Christian finalmente salió del camerino, ambos sabían que aunque el show continuaría, algo entre ellos había cambiado para siempre. Christian observó con detenimiento el gesto de Ángela y, por un breve instante, su mirada pareció suavizarse, como si, por un segundo, la barrera que él mismo había levantado se desmoronara un poco. Sabía en lo más profundo de su ser que había cruzado una línea esa noche y, aunque no lo admitiría fácilmente, una parte de él se lamentaba por lo que había ocurrido. Sin embargo, esa misma parte, que reconocía su error, también estaba en constante lucha con su orgullo. Era difícil para él mostrar vulnerabilidad, ya que eso lo hacía sentir expuesto, como si ceder ante Ángela significara perder autoridad o fortaleza. No quería mostrarse débil ni dar la impresión de que ella podía desafiarlo sin enfrentar alguna consecuencia. Después de unos segundos de tenso silencio, Christian finalmente decidió romperlo. Su voz, mucho más suave de lo habitual, resonó en el camerino. ¿Por qué nunca me dices lo que realmente piensas?, susurró. Sus palabras, aunque dichas en un tono bajo, cargaban una intensidad emocional que sorprendió a Ángela, quien levantó la cabeza lentamente para encontrarse con la mirada de él reflejada en el espejo.
Ángela lo observó con atención, y tras un par de segundos que parecieron eternos, respondió con un tono mucho más frío de lo que había pretendido. ¿De qué hablas?, replicó, girándose lentamente para mirarlo directamente a los ojos. Christian dio un paso hacia ella, aunque mantuvo una distancia prudente. Siempre te guardas las cosas, continuó, su voz ahora llena de una mezcla de frustración y desconcierto. Nunca me dices cuando algo te molesta hasta que explota de esta manera, y al final soy yo el que termina quedando como el villano. Había una sinceridad en su tono que Ángela no esperaba, pero también una especie de autojustificación que la hizo fruncir el ceño. Ángela lo miró fijamente, sus ojos mostrando una combinación de incredulidad y frustración que no podía ocultar. Se cruzó de brazos, adoptando una postura defensiva antes de responder. ¿En serio, estás diciendo eso?, preguntó con incredulidad. ¿De verdad crees que no te digo las cosas porque no quiero? Hubo una pausa y luego continuó, su voz cargada de resentimiento. Christian, cada vez que intento hablar contigo sobre algo importante, lo minimizas o te pones a la defensiva. No es que no quiera decirte lo que pienso, es que nunca me das el espacio para hacerlo. Las palabras de Ángela resonaban en el pequeño camerino, cada una de ellas cayendo con el peso de meses, tal vez años, de incomprensiones y malentendidos. Christian abrió la boca para responder, pero algo en las palabras de ella lo golpeó con una fuerza que no había anticipado. Se detuvo antes de pronunciar cualquier réplica, su mente procesando lo que ella acababa de decir. Sabía que, en parte, ella tenía razón, aunque le costara admitirlo. Su temperamento explosivo y su constante necesidad de tener el control sobre todo, sobre la música, sobre las decisiones, sobre su vida, le habían impedido muchas veces escuchar de verdad lo que los demás tenían que decir. Y cuando esas críticas o sugerencias tocaban algo que le afectaba directamente, su reacción defensiva era prácticamente automática. El silencio que siguió no era el mismo silencio lleno de tensión y rabia de antes, esta vez era un silencio de reflexión, de dos personas que por primera vez en mucho tiempo estaban intentando comprender cómo habían llegado a ese punto. Ángela respiró profundamente, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Sabía que esta conversación no era solo sobre la discusión de esa noche o sobre sus proyectos musicales en curso, había mucho más en juego. Se trataba de su relación profesional, de su capacidad para trabajar juntos en el futuro. Y aunque valoraba lo que habían logrado hasta el momento, también comprendía que no podía seguir permitiendo que las tensiones no resueltas destruyeran lo que habían construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, sentía que era necesario un cambio, una manera diferente de relacionarse si querían seguir adelante. Christian, por su parte, intentó hablar de nuevo. Respeto tu trabajo, comenzó, pero su voz se quebró ligeramente, lo que lo obligó a detenerse y aclararse la garganta. Sabes que te admiro mucho, continuó, esta vez más seguro de sí mismo. Pero esto no puede seguir así. Necesitamos encontrar una forma de trabajar juntos en la que no te sientas como si todo dependiera de ti y yo como si siempre estuviera fallando. Sus palabras flotaban en el aire, llenas de una vulnerabilidad que no solía mostrar. A medida que detenía su enojo, comenzaba a disiparse lentamente. En él veía a un hombre que siempre había cargado con el peso de enormes expectativas, tanto del público como de sí mismo. Christian siempre había sido un perfeccionista, alguien que nunca se permitía cometer errores, y esa presión lo había moldeado para bien y para mal. Sin embargo, esa misma presión estaba afectándolo más de lo que él mismo parecía reconocer. Lo sé, murmuró Christian, finalmente bajando la mirada hacia el suelo. Su voz sonaba más suave, más vulnerable de lo que Ángela había esperado. Sé que esto no puede seguir así, pero no sé cómo cambiarlo. Admitir eso le costaba mucho, pero en ese momento supo que no tenía otra opción. Si seguían por el mismo camino, terminarían destruyendo no solo su relación profesional, sino también cualquier vestigio de confianza que aún pudiera existir entre ellos. Ángela lo observó un instante más y luego respiró profundamente, sintiendo como la tensión en su pecho comenzaba a disminuir lentamente. Sabía que ambos estaban bajo una presión constante, pero también comprendía que si no cambiaban la forma en que se comunicaban, nada mejoraría. Podemos empezar hablando más, sugirió finalmente, su voz firme pero conciliadora. No solo de la música, sino de cómo nos sentimos trabajando juntos. No puedo seguir si siento que cada pequeño error se va a convertir en una pelea como esta. Había una resolución tranquila en sus palabras, una muestra de que, aunque estaba dispuesta a seguir adelante, no lo haría bajo las mismas condiciones que hasta ese momento.
Christian levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Ángela vio en sus ojos una chispa de comprensión, una señal de que tal vez él finalmente entendía lo que ella había estado tratando de decirle durante tanto tiempo. Sabía que no sería fácil, que sus personalidades fuertes y sus diferentes formas de lidiar con la presión seguirían chocando en el futuro. Pero al menos ahora estaban comenzando a reconocer los problemas que habían mantenido ocultos durante tanto tiempo. Aunque no podían resolverlo todo en una sola conversación, ese pequeño paso hacia la comprensión mutua era el primer indicio de que quizás había esperanza para reparar la grieta que se había formado entre ellos.